Your next task is to get a selfie with Muguleto. Okay, we move really fast. Okay, so you need to be. Okay, wow. I'm just looking around and I'm kind of close to tears, seeing so many people here from so many different places. But let's not cry too much. Let's just crack on with the keynote, shall we? The first keynote is entitled "Challenges and Possible Solutions to Optimizing Talent Identification and Development in Sport." If imagine in football, you know, the last few years we had Messi and Ronaldo being the top two footballers in the world. The first two speakers are like the Messi and Ronaldo of the, you can decide who's who, right? But they are like the Messi and Ronaldo of talent development and identification scientific research, okay? So we're gonna have Kevin Thiel is a professor of athletic development and a colleague of mine at the same university in the Carnegie School of Sport at Leeds Beckett University. He's the co-director of the Carnegie Applied Rugby Research Center. He's published only 180 international scientifically reviewed papers over the last 10 years. He's not that old, related to youth athletes, talent identification and development, sports science, coaching, and his research and applied work has literally changed policy and practice in youth sport. He's also a practicing strength and conditioning coach at Leeds Rhinos Rugby League Club in Leeds within the academy programs. And that's Messi. Ronaldo is Professor Joe Baker, okay, head of the Lifespan Performance Laboratory at York University in Canada. His research considers the varying influences on optimal development or human development, ranging from issues affecting athlete development and skill acquisition to barriers and facilitators of optimal aging. He worked with high-performance sport teams and organizations around the world in their quest for international success. He literally wrote the book or the books on talent development, the latest one called The Tyranny of Talent, How It Compels and Limits Athlete Achievement, available from Amazon. I don't get a commission, okay? But please go and read the book. Please welcome Kevin and Joe, or Ronaldo and Messi, okay? Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y gracias por esta invitación, por hablaros hoy en esta conferencia y la introducción tan buena. Es una sensación muy agradable la comparación con Messi, pero no soy yo Messi, pero dejaré a Joe el trabajo de marcar un gol y empezará su magia y en ese sentido contestar a vuestras preguntas. Bueno, empecemos. Oh, there we go. Okay, so Bien. El Comité Olímpico Internacional ha declarado en 2016 y abrieron ese estudio con la declaración. El objetivo está claro. Se trata de desarrollar atletas sanos y resilientes, además de aumentar y fomentar la participación a todos los niveles y de éxito. Y el objetivo de Edge Coach Kids es el énfasis para nosotros es ese objetivo. Y si quiero reducir esa declaración y las preguntas que son importantes en ese sentido, se trata más bien de las oportunidades. ¿Cómo permitimos, brindamos esa oportunidad a los jóvenes? Además, pasamos al desglose de la identificación de talento y cómo identificar a los jóvenes para darles esa oportunidad y qué es lo que significa el desarrollo sano. Son las tres zonas que vamos a tratar en esta conferencia.
Siento que las imágenes sean todas británicas, pero representan el éxito en el deporte, que sea una medalla olímpica o un trofeo. Es lo que las organizaciones nacionales y los clubes profesionales quieren conseguir. Y las organizaciones utilizan un sistema del desarrollo de talento para conseguir esos objetivos finales. Y este sistema es moverse de una práctica estándar, normales, comunes, a pasar a una alta calidad. Y se trata de considerar cómo se emplean los recursos de forma eficiente y cómo podemos conseguir ese objetivo. Pasar de las prácticas estándar a la alta calidad utilizando los recursos disponibles. Pero lo que hace el trabajo difícil es la identificación del talento por estos sistemas, es por el hecho de empezar con niños pequeños. Hay mucha variabilidad entre la selección. El éxito olímpico empieza con los jóvenes, por supuesto. Si consideramos un sistema de identificar y desarrollar el talento, tenemos una población normativa. Entre esa población hay una población deportista. Es identificar y seleccionar un grupo pequeño de personas para que pasen a la otra etapa de selección y a la próxima etapa un grupo pequeño que llegan por fin al nivel nacional. Verán que se indica el trayecto de ese desarrollo, pero este sistema se basa en el deporte en todos los niveles. Hay varias etapas en este sistema. Y el sistema del pirámide se trata de subir desde abajo, disminuyan las oportunidades, pero se aumentan el apoyo en el sistema. Y son los principios básicos de esa idea, de ese sistema de desarrollo e identificación. Volviendo al tema de los recursos, pero cuanto más recursos, esos recursos van asignados a un número inferior de participantes. Tenemos que contestar a algunas preguntas muy importantes y espero que podamos contestar hoy. En primer lugar, ¿cómo es la estructura en cuanto a la oportunidad, la participación en las varias etapas del pirámide y cuántos niños, a cuántos niños se le ofrece esas oportunidades? La segunda pregunta es, ¿cómo se puede identificar el talento de forma eficaz? ¿Cómo identificamos a los jóvenes que van a tener esas oportunidades de subir el pirámide? Y en tercer lugar, ¿cómo es el estado de salud en el sistema de desarrollo de talento? Aquí están las tres preguntas claves que tenemos que considerar. Y probablemente estamos aquí presentando porque escribimos una ponencia sobre las posibles soluciones para la optimización de la identificación de talento. Y
escribimos sobre los 3 desafíos principales. Y en relación a esa ponencia, hablaremos hoy, trabajamos sí con las instituciones y la ciencia, trabajamos además como practicantes y los entrenadores viven en el mundo real y se pueden a veces haber opiniones distintas y nuestra filosofía y nuestra forma de ver es el tema es de acercar las dos partes, porque si eres entrenador o si eres científico, hay que, estamos todos trabajando con el mismo objetivo en mente y deberíamos de trabajar de forma más estrecha y esa es la filosofía de la que quiero hablar. Y sin importar dónde te encuentres en esa estructura, o si eres un buscador de talento o entrenador, el objetivo es común. En relación con, antes de dejar la palabra a Joe, sería sencillo. Es una pregunta sencilla, pero que va a contestar Joe. Gracias, Kev. Que te guste o no, la idea de talento está en el seno de todo lo que es el entrenamiento de los atletas a todas las edades. Y una de las cosas en la que centramos la atención es considerar desde cerca ese concepto. Y una de las cosas podríamos incluir, incluso hacerlo aquí en esta sala. Yo creo que hacer la misma pregunta en esta sala recibiríamos varias respuestas y ese concepto está en tan esencial en ese tema. De 10 entrenadores recibimos 10 respuestas distintas. ¿Cómo medimos, cómo ponemos de acuerdo sobre este concepto y cómo utilizamos cómo aplicamos ese concepto, esa palabra? Como concepto científico, sí es importante hacer la distinción, porque los científicos lo emplean esa palabra de forma distinta, basada en la idea de que hay diferencias entre los humanos en una población y que afectan su posibilidad de éxito. Sí, por ejemplo, por la estatura o alguna realidad como alguna realidad así dentro de la población. El talento es innato. Para aclarar ese concepto, proponemos la definición científica que intenta capturar lo que es el talento para considerar la forma de utilizar el concepto por parte de los entrenadores, que el talento es innato. Pero no siempre se emplea de esa forma ese concepto, pero si quieres hacer una distinción entre el talento y las competencias, tienes que enfocar en el aspecto innato, porque si no se podría llamar competencias. Hay que separar esa definición. Si queremos considerar si el talento es importante, tenemos que aclarar qué es la diferencia biológica entre las personas. Y de ahí ese punto es multidisciplinario. Y sobre todo en el deporte, porque incluye los motores, cubre todas las habilidades y no hay ningún campo de actividad que requiere, que
que tiene esa complejidad. Y lo que los entrenadores hacen es tomar decisiones sobre un tema complejo. Los niños en la escuela primaria no se considera a los niños que entre profesiones distintas a una edad temprana, pero sí que lo hacen en el deporte. El problema surge por los demás elementos, porque no se puede predecir el talento. Está afectado, es impredecible, está afectado por el entorno y afectado también por los recursos y por las acciones del entrenador. Y es entonces un tema muy complicado. Pero los entrenadores no tienen recursos ilimitados, tienen que tomar decisiones porque por las limitaciones de los recursos y tampoco porque creen que creen en ese concepto de talento de un atleta. La mayoría no les gusta tomar esas decisiones sobre cada individuo. Es cuestión de los recursos disponibles. Y por último, otra etapa otra capa de complejidad es el aspecto simbiótico. Se podría en muchos deportes predecir cómo el progreso de un atleta de unos Juegos Olímpicos a otros, pasando para conseguir una medalla de oro, si hace 4 años estaba cerca. Hay que poder anticipar para un atleta el recorrido y anticipar el tiempo que tardará en conseguir esa medalla. Es la complejidad que los científicos están intentando capturando. Ahora, el término de talento utilizado por los entrenadores es otra cosa. ¿Cómo puedo emplear los elementos hoy en día para mejor predecir quiénes tendrán el éxito en el futuro? Porque los recursos están limitados y es cuestión como entrenador de poner en una categoría los niños que más posibilidad tengan de tener éxito. Es cuestión para un entrenador cómo ser el mejor entrenador con los recursos que tengo disponibles. Entonces, esa distinción entre lo que significa el talento para un científico que para un practicante son distintos. Y creo que la diferencia entre humanos, pero es un problema si intentamos medir ese talento entre los jóvenes y así está formado el sistema. Yo creo que tiene ese fallo y la idea del talento es importante para los investigadores, pero tiene mucho menos importancia para entrenadores porque lo que hemos considerado el apoyo científico que es muy limitado para ofrecer a los entrenadores. Es muy limitado. Las evidencias que proponemos a los entrenadores. Consideramos la investigación, los diseños longitudinales, las comparaciones entre los grupos de competencias. Si la variabilidad podía predecir la diferencia de resultados. Y en ese sentido, limitamos quizás unos 1.500 artículos a solo 20 artículos en un periodo de 25 años. Es menos de un estudio bueno en 20 años, en lo que proporciona evidencia útil.
La mayoría de la investigación se centra en temas antropométricos. ¿Y por qué quieres mantener a ese atleta en vuestro programa? Se habla de intangible, psicológico, no sé, tienen un factor intangible y o reducen esas características necesarias para el éxito a cosas intangibles. Es complicado, pero ahora intentar seguir en un atleta joven en su desarrollo para reflejar esa complejidad con un factor variable en ese sentido. No podemos. Esa complejidad es difícil. Una revisión de alcance que hicimos consideró todos los 1.500 artículos y nos interesaba considerar la evidencia, por ejemplo, del deporte femenino, porque muchos de los modelos están basados en el deporte masculino y aplicarlo al deporte femenino, como si no hubiese ninguna diferencia. Y queríamos cuestionar y con esa revisión de alcance y constatamos que, claro, esa evidencia producida estaba limitada, enfocada en países como Australia, Reino Unido, Canadá, y en deportes como rugby o fútbol, y venían de muestras específicas en el tiempo. Solo capturando un poquito de la complejidad del tema, de los modelos del desarrollo. Y otras razones por las que creemos que es limitado el valor para los entrenadores, por la falta de interacción. Sí, el talento es la interacción física, mental, psicológica, cognitiva, perceptual. Si los niños pequeños, por ejemplo, es cuestión de considerar al niño que tiene un nivel de madurez más avanzada, más avanzado. Entonces hay factores que influyen por un grupo, por ejemplo, la altura, y tenemos que en el sistema, para considerar esos factores variables, hay que capturarlo. Y hay pocos indicadores para la selección temprana, y es porque los motores del rendimiento élite no son los mismos. Conforme va desarrollando el atleta, y nos interesa también saber cómo se desarrolla esa evolución. Y recibimos mucha información sobre, por ejemplo, los grupos de menores de 11 años, que si se va a convertir en ese atleta de adulto. No podemos estar seguros de esa progresión. Lo que necesitamos saber quiénes estaban en ese camino. ¿Qué ha sido el resultado? Si solo capturamos los élites en el sistema, la imagen es distorsionada. Pero tenemos que considerar la motivación, o cualquiera de los dos sería más útil para los grupos de atletas de élite, pero
Y otros sistemas sería, bueno, brindar oportunidad para todos, pero no, eso no tenemos. Y otra limitación importante que hemos considerado mucho en nuestro trabajo en estos sistemas de proporcionar el deporte, puede ser el estado socioeconómico de algún grupo, lo que hemos constatado en América del Norte. Parece que ser de una ciudad mediana es una ventaja. Hay también efectos individuos porque abajo a la izquierda un sesgo, un código de sesgo porque hay de procesar información. La mayoría aparecen cuando tenemos que tomar decisiones sobre el riesgo y para los entrenadores es lo mismo, es un riesgo cada vez que toman una decisión. Esa mentalidad, la calidad de los datos proporcionados puede afectar el camino del atleta hacia el rendimiento de élite. El talento es la palabra que hay que utilizar con mucho cuidado para los entrenadores. Si lo vais a emplear, tiene tiene que ser utilizada de forma pragmática. Es la ausencia, con la ausencia de varios factores, tengo que hacer más énfasis sobre el talento, pero hay que tener en cuenta que es muy individual, está influenciado por el entorno y tenemos todos el mismo objetivo, pero la forma de conseguir conseguir ese objetivo nos supone dificultades. No se puede decirnos a los entrenadores, no podéis seleccionar, pero el tiempo es limitado, los recursos son limitados y hay que reconocer esas limitaciones entre las que trabajan los entrenadores. Para los investigadores, seguiremos proporcionando evidencia para capturar esa complejidad, porque es difícil medir. Y todas esas dificultades y reconocer que nuestro objetivo sigue siendo el mismo. ¿Cómo mantenemos la gran parte de los niños dentro del sistema por tener, porque sería posible para todos, pero de punto de vista para el desarrollo del talento, si mantenemos a los jóvenes más tiempo en el sistema, hay más posibilidad de conseguir atletas de élite. Sí, gracias a todos.